estaba repasando varios mensajes que habían llegado al programa. Me gustaría agarrar uno, que no está tan aislado, tiene algún otro más que escribe en esa misma dirección o similar. Y nos dicen, otra vez con el bicho, asusta. Marzo, abril, 20 positivos en 500 testeos. Ayer, 107 positivos, 104, en 4.160 testeos. Estamos mejor, no peor. No sean burros y siguen inyectando pánico. Bien, ¿quién quiere responder a este mensaje? Me gustaría que lo haga la doctora y después, por supuesto, los demás, sí. Bueno, cómo no. ¿Qué tiene de veraz o qué tiene de equivocado? Ayer justo comentaba un tuit parecido, le contestaba de hecho, con lo mismo que voy a decir ahora. Y un poco ampliándolo. Recuerdo hace unos años un caso de meningitis en Santa Lucía, yo trabajaba cerca de ahí, por eso lo recuerdo, implicó que la escuela entera cerrara. ¿Por qué? No era por el uno, era por la gravedad o la severidad. Y a esto voy. En una enfermedad transmisible, infecto-contagiosa, como estamos hablando de esta, en realidad lo que se debe medir es la magnitud, que quiere decir la cantidad de números absolutos y sobre la población que tiene la incidencia, y por el otro lado, por supuesto, la gravedad o la letalidad. Sí. Nosotros felizmente estamos teniendo una letalidad baja, esperemos que siga así. Estamos con números crecientes y últimamente, que eso sí preocupa, viendo la evolución, es que casi a diario, en los últimos días, casi a diario ha habido algún fallecimiento. Es decir, y el tema de la cantidad de testeos no es de alguna manera significativo para el resultado por lo siguiente. Voy a explicar algo que de repente no todos manejan. Los testeos no son a las personas que hay algún tipo de duda si tiene o no el coronavirus. No es solo a esas personas. Todas las personas que van a ingresar a un hospital, todas las personas que van a tener una operación y además de los grupos que estuvieron en contacto, sí, con una persona ya identificada como positiva, son testeados. Por lo tanto, de ese grupo grande de gente a la que se testea, hay una parte que son sospechosos y se los testea por eso, que sería el sesgo positivo, es decir, el sesgo por riesgo. Pero hay otro grupo que en realidad se le hace por screening, para evitar que ingrese una persona, teniendo en cuenta que estamos dentro de una epidemia, evitar que a un hospital ingrese una persona con coronavirus. Sí. Por lo tanto, no se puede hacer una tasa. No es equivalente los 50 del principio no con los 107 de ahora. Bien. No es equivalente de ninguna manera, porque además antes, si lo recuerdan, los primeros meses no hubieron coordinaciones quirúrgicas. Claro. Y ahora hay coordinaciones quirúrgicas y las coordinaciones requieren el tema de los testeos. Así que de ninguna manera. Bien. Pero además al principio se hacía solo en algunos momentos cuando había síntomas. Exactamente, cuando había sospecha. Ahora en realidad se hace a una población más universal, como tú decís, que además es asintomática. Y lo que se está constatando es que hay mayor circulación del virus. Los primeros números de marzo-abril no daban cuenta de la cantidad que podía haber con el virus de manera asintomática. Estos son, digamos, más acercados a la realidad, si se quiere. Miren que esto no es, vamos a contestar para retar al que escribió este mensaje. No. Porque nadie escribe un mensaje para mentir porque sí, es por falta de información o porque tal vez, porque somos gente común, no estamos tan interiorizados de cuáles son los criterios que se manejan. Entonces, por eso lo leemos y por eso la explicación de la doctora. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? Sí, yo algunos números nada más, porque el señor que nos trata de burros es lo único que yo discrepo, porque después puedo opinar como quiera. La parte de burros no me hace mucha gracia, pero de todas maneras... algunos números. Estábamos con una incidencia de 1,2, 1,3, 1,4% cada en función de la cantidad de test. Este último, 4.200 test, 104 infectados, da 2,4, o sea que hay una disparada ahí. Nosotros estábamos mirando los gráficos y estábamos el 12 de octubre con 20 casos nuevos por día.
El 17 de noviembre, 104 casos, es decir, hay un crecimiento exponencial. El 13 de octubre se habían hecho 1.813 test y habían dado 20 casos. Ahora se hicieron 4.128 y dieron 104. Si se mantuviera la misma relación, debería haber 40 infectados y no 104. Hay un crecimiento exponencial. La evolución de los casos activos. Teníamos 20, 40, 60, 80, 70, 100. O sea, los casos activos, hoy hay 800, ¿no? Los casos nuevos, digamos, esos números. Los casos activos hoy son 800. Veníamos de 100, 150, 200. La curva, si mirás los gráficos de la aplicación, que están todos allí, se pueden ver, son crecimientos exponenciales. No tiene ninguna relación la cantidad de test con la diseminación del virus. Nada que ver. O sea que creo que eso es absolutamente contundente para contestar. Pero además en un contexto distinto al que teníamos cuando tenías 20 casos, porque cuando tenías 20 casos y bueno, daba un positivo, los contactos eran, ¿cuántos? 4, 5, la familia, porque estábamos en un contexto prácticamente de confinamiento. Hoy, cuando vemos las cifras de Quebracho, bueno, 5 casos positivos implican que hay más de 200 personas en cuarentena, porque la movilidad es distinta. Claro. Entonces también el riesgo es mucho mayor de esos casos positivos que van apareciendo. Bien, otro mensaje que también se ve que, no sé si es por miedo o qué, pero te tildan de burro en cuanto están, ¿no? Es lindo pegarle a los paneles. Sí, no, pero hemos cometido. No a ti personalmente, ¿no? De hecho, ahí es donde le erran. De hecho, es para la invitada, imagínate el atrevimiento, ¿no? Bien, claro. La gente a veces cuando no está informada se defiende, son mecanismos de defensa, ¿no? No están buenos igual, pero lo voy a leer otra vez para que, una vez más, con la misma intención de que se pueda aclarar y no quede este mensaje como la verdad revelada, ¿no? ¿Qué mujer burra y es médico que consulte la cantidad de muertos en años previos por gripe? Claro, este año COVID sustituyó a la gripe. No hay casos de influenza prácticamente. Cuando la doctora dijo, hoy en día la letalidad del COVID ha pasado al de la gripe, históricamente. Entonces, bueno, le agradezco mucho la pregunta porque es una oportunidad de aclarar. Exacto. Y a su vez es bueno aclarar que este año hubo 1 millón de vacunados de gripe, cosa que no sucedió nunca en nuestro país. La máxima cifra de vacunación por gripe, que recuerdo que siempre las vacunas sobraban, nunca llegaron creo que a los 400.000 dosis. Y este año hubieron 1 millón de personas vacunadas por la gripe. Así que solo con eso digo que es muy difícil hacer una comparación. Bien, pero sí dijo usted que había más muertos por COVID que por gripe. A nivel mundial. A nivel mundial. Bien, porque muchas veces se utiliza, lo han hecho hasta líderes de estados, ¿no? El compararlo a la gripe, ¿no? Como para quitarle la importancia, ¿no? Y que supone el COVID. O la letalidad. Han planteado muchas veces el tema del miedo con respecto a que si superamos la cifra de 100 contagios, se supera puede peligrar el sistema sanitario. Ahí va, vamos a eso en concreto. ¿Puede colapsar el sistema sanitario uruguayo hoy? ¿Cómo estamos en esa situación? Ustedes que lo vive de adentro. Sí, yo creo que el sistema sanitario está muy fortalecido por medidas que se han tomado prematuramente ya desde marzo, abril, como por ejemplo, de alguna manera, la producción de insumos para equipos de protección personal a nivel local, los insumos también para los laboratorios, que no es cosa menor, porque en febrero se habían disparado todos los precios de los tapabocas y de la ropa descartable porque se importaba. De hecho, recuerdo, estábamos esperando una importación en uno de los lugares que trabajo y que son chinos, además, que eran chinos, y el barco a medio camino dio la vuelta porque se necesitaba ya. Así que, sin duda, estas medidas, el aumento de la dotación de equipos de CTI, el fortalecimiento del primer nivel de atención, hay ambulancias donde nunca hubo ambulancias a propósito de este emprendimiento de Nos Cuidamos Entre Todos. Ya también hay un engranaje armado porque ya lo tuvimos de hacer rotaciones periódicas especialmente de los equipos de enfermería y médico para que si hubiera un riesgo que determinara una cuarentena,
o una cuarentena, me refiero al lugar de trabajo, ya estaría hecho el prototipo de circulación. Y lo mismo para el caso de los médicos y también de los administrativos. Ya tenemos, de hecho, estamos por las dudas prontos para hacer teletrabajo. Es decir, porque también en las empresas de salud se trabaja desde el punto de vista administrativo, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema está muy fortalecido, pero no por eso hay que exigirle, porque todo llega a un punto que colapsa. Ahora, no quiero dejar pasar el comentario de que estos días que me he enterado de algunos brotes que hay en algunas instituciones, que sabemos que hay, han sido importados, es decir, quiero decir, importados de... en una reunión se contagió una colega y esta colega contagió a otras, o miembros de otro equipo, es decir, no solamente colegas son los que se han infectado. Lo que quiero decir es que no pasa dentro del hospital, y eso es bueno, no pasa dentro del hospital, sino fuera. Y lo otro, bueno, el tema de la producción, y bueno, hay mucho más, sin duda, perdón, mucho más doctora, gasto. ¿eso es bueno para quién? Porque en realidad, si pasara dentro del hospital, ¿qué significaría? Que es un paciente que hay un infectó... descuido, o que hubo una falla en el proceso. Bien, pero el hospital es, en su medida, más o menos, cada integrante, cada funcionario. Y si ese funcionario no cumple afuera... No, porque en realidad acá hay un tema que es clave, que es el control. Es decir, en las instituciones, así como, no sé, el local de cobranzas o como hoy hablaba del taxi o lo que fuera, bien, el rol tiene que haber un control institucional, bien, claramente. Bien. A mí me gustaría poner algo que dijiste, Cecilia, más temprano, y que tiene que ver con un asunto sobre el cual me parece que a veces nos olvidamos. Estamos todos aprendiendo, ¿verdad? Porque esto está... Y cuando digo todos, no es el Uruguay, es los habitantes del planeta, con sus líderes, con los científicos, con los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tal sentido señalaste, creí advertir eso, que desde el punto de vista médico, que el propio COVID ha efectuado modificaciones y que se expresa la enfermedad de manera distinta, ¿no? Entendí bien eso que dijiste. Sí. En ese contexto, y dando por bueno eso, pregunto, ¿podrá darse una situación en la que quizás el número de personas positivas aumente sin que necesariamente sea más grave la situación del paciente y por ende no haya que usar tanto los servicios sanitarios y colapse ¿Se entiende? No entendí la pregunta. Bueno, me esfuerzo más, disculpas. En la medida, ¿ha aumentado el número de casos en Uruguay? Lo decía recién. No hay discusión al respecto, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, el número de personas que necesita el CTI sigue siendo relativamente baja. Pero también aumentó. En Uruguay, sí, claro. Estamos en 12 personas, ¿verdad? Habían 3. Claro. Y han fallecido. La pregunta es, sí, y otros se han curado. La pregunta es, ¿puede darse... Quiero entenderlo desde el punto de vista médico, que fue lo que creí entender cuando dijiste al comienzo, que la enfermedad adquiera síntomas y comportamientos menos graves. Disculpa si yo no manejo el término médico. Entendí. El sistema de salud siempre va a tener que atender a todos los casos de enfermedad por COVID, sea esta grave o no grave, ¿verdad? El colapso se produce si el CTI, que era lo que nos habían dicho en el arranque, ¿no? Cuidado si los CTI explotan y haya que decidir atiendo a tu abuelo o a tu tía, ¿se acuerdan, no? Sí, pero no solamente, porque en realidad si no hay suficientes equipos para ir a domicilio, hacer la atención en domicilio o así fuera la telemedicina, también sería una crisis, ¿verdad? Entendido. Es decir, creo que no hay que minimizar la necesidad es decir, nosotros tenemos como una cultura, más allá de que esa cultura se ha ido derribando, y de hecho uno de los protagonistas ha sido la reforma del sistema de salud, muy hospitalocéntrica, muy de eso, del CTI, del internado, pero la enfermedad se plantea en la comunidad y el 80% de las personas que se enferman no van a llegar al hospital. No van a llegar, quiero decir, porque van a tener los síntomas manejables en domicilio. Y entonces ahí va a haber que tener un equipo de atención a domicilio.
lo ideal, porque así no va al hospital, para, me refiero al hospital en genérico, ¿no? Para poder asistirlo en su enfermedad. Y eso forma parte del sistema de salud. No, está bien. Pero hace 8 meses todos vivíamos en este planeta y recuerdo que el problema era el colapso del CTI. Veíamos las imágenes de Europa que elegían a qué persona en Argentina hay una enorme crisis del CTI. La pregunta es, aún admitiendo que estamos peor y que la situación es altamente preocupante, el colapso a ese nivel parece aún estar un tanto lejos, ¿verdad? Sí, sin, entre comillas, dormirse, pero, es decir, en una tensa calma, como también dice uno de nuestros... Un relativo referentes. Control. Ahí está. Palabras que se han usado más bien. Cipriani ha comentado que hay un 62% de ocupación de camas de CTI, por lo tanto hay una disponibilidad. Bien. Lo que no es necesario ocuparlas, Y el ¿no? número de fallecidos que tú mencionabas recién, que en estos últimos días nos hemos de algún modo, no sé si acostumbrado es la palabra, pero hemos visto con cierta naturalidad que en todos los reportes diarios tenemos 1 o 2. 68, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica? Sí. Y bueno, nos indica justamente de la gravedad, como decía hoy, en realidad la severidad de una enfermedad transmisible, infecciosa, es la magnitud, es decir, a qué población cubre. Y uno de los elementos de gravedad también es la letalidad, que es cuántas personas se mueren de esa enfermedad. Pero eso se ha incrementado en estos últimos días, lo hemos visto como ese claro, indicador. pero es proporcional. Se aceleró de algún modo, ¿no? Pero es proporcional a que se enferman. En esta enfermedad tenemos un 80-85% de casos que van a ser, de alguna manera, de moderados. El 80-20-10 o 20-15 exactamente, se sigue cumpliendo. Es decir, y hay un 5% la proporción se sigue grave. cumpliendo, eso vamos. Sí. En realidad, en salud en general, eso siempre se cumple. En general es así. Le voy a pedir una última reflexión, doctora, una vez más, citando otro mensaje. Sí, bueno, sobre la vacuna, ¿qué se sabe? No es esa la última pregunta, pero... Bueno, yo sabía que me iban a hacer esa pregunta. La verdad que no sé cuál es la vacuna, pero yo creo, y en realidad ese mensaje quería dar, que no tenemos que esperar la vacuna. Nosotros no tenemos que pensar en la vacuna como la solución a nuestros problemas. Nosotros tenemos que pensar que la vacuna hoy es el tapaboca, es el lavado de manos, es el distanciamiento social y esperar un poco, es decir, esforzarnos unos meses para erradicar el COVID del Uruguay, para llegar de repente a esos 10 casos que a veces que teníamos de repente en junio. Es decir, podríamos decir que cada uno tiene la vacuna en su casa. En la mano. Pero la tenemos, lo dijo el presidente, y yo enfatizo, y quiero decir lo siguiente, porque ¿qué pasa? Cuando uno vacuna, también de alguna manera hay un efecto que se generaliza, ¿verdad? Porque, claro, al vacunarse también tampoco contagia, y esto es lo mismo. ¿Por qué yo uso el tapaboca? Lo uso para cuidarme a mí, pero si yo estoy enferma, lo uso para cuidar al otro, y si estos gestos se multiplican, ahí estoy cuidando a la población, es decir... dimensionar la trascendencia de nuestros actos individuales sobre lo social en esto y en tantas otras cosas. Sí, hoy apareció un hashtag nuevo de libertad responsable a libertad solidaria. Sí, ¿no? Lo usó el ministro ayer. Y tiene su lógica. Bien, muchísimas gracias, doctora. Nos quedamos por aquí entonces. Encantada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantada. Bien.